Hoy quiero compartir con usted una reflexión profunda sobre un hecho que ha fungido como estrategia para fines personales. Pero antes que vayas a escribir lo que sea que creas que voy a decir, como sucedió con el video anterior, te pido por favor que escuches hasta el final. Es realmente desconcertante cómo los hilos del poder se van alineando con precisión milimétrica, casi como si todo estuviese guionado con antelación. Pero hay algo que olvidaron quienes orquestaron esta estrategia. Ya no estamos en los tiempos en que el silencio era cómplice y la tecnología una utopía lejana. Hoy la verdad se abre de paso, incluso entre las sombras más densas. Comencemos con un breve pero necesario análisis sobre la tragedia que rodeó el atentado contra Miguel Uribe. Algunos en redes sociales han llegado a afirmar que él mismo marcó con su dedo el punto donde recibió el primer impacto. Falso. Miguel no anticipaba el ataque. De hecho, ni siquiera en sus acuerdos más extremos con los estrategas de este caos, él esperaba un evento tan brutal. No se sentaron y le dijeron a Miguel lo que iba a pasar. Esto fue algo que sucedió porque lo escogieron a él. Ahora bien, lo que sí es visiblemente sospechoso es el comportamiento de su esquema de seguridad. ¿Cómo es posible que un hombre armado se acerque con tanta facilidad sin que ninguno de los custodios actúe con eficacia? ¿Por qué razón tras el atentado la huida del sicario fue casi coreografiada sin obstáculos algunos, sin obstáculos reales? Más grave aún es lo que ocurre después. Cuando el agresor ya está sumido en el suelo, una persona con buzo rojo lo golpea con violencia en el rostro y la cabeza. En ese instante, el sicario intenta hablar, intenta decir algo. Alguien no quería que hablara. Tanto fue su empeño en silenciarlo que un propio agente de policía lo confronta y le pregunta: ¿usted también tiene algo que ver? El sicario, entre palabras entrecortadas, menciona a alguien conocido con el nombre de el man de la olla. ¿Quién es el man de la olla? ¿Qué papel juega en este ajedrez político? Es una pregunta que merece ser investigada a profundidad. Por otro lado, personas con conocimientos de balísticas han planteado cuestionamientos serios. El disparo en la cabeza, supuestamente hecho con una pistola 9 milímetros, no generó el tipo de daño que debería haber causado. Por su potencia y diseño, una bala así genera una entrada de aproximadamente 1 pulgada, como una moneda de 500 pesos, y una salida devastadora de hasta 3 o más pulgadas de profundidad. Y sin embargo, el daño fue mínimo. ¿Casualidad? ¿Montaje? ¿Manipulación? A esto se suman otros elementos inexplicables. Los disparos contra los ventanales de la iglesia que estaba al fondo no hicieron daño significativo. Ni siquiera se encontró evidencia contundente como los cartuchos disparados. ¿Dónde están esos cartuchos? ¿Por qué los proyectiles no perforaron como era de esperarse en la ventana de la iglesia que estaba al fondo? Todo esto plantea una inquietud seria. ¿Realmente fuimos testigos de un atentado, de una escenografía política cuidadosamente montada? Por otro lado, como si hubiesen estado esperando las noticias, medios de comunicación y dirigentes de derecha salieron en estampada a infundir el hecho, no con compasión, sino como furia política. No les importaba la vida de Miguel, lo que querían era encender el país. Incluso una mujer que desconozco, probablemente política, qué sé yo, grabó un video cegada de la furia culpando al presidente Gustavo Petro sin pruebas, sin contextos, sin sensatez, donde lo más importante en ese caso era la víctima. ¿A quién con tanto dolor es capaz de sacar una conclusión tan rápida cuando sus pensamientos están en una sola dirección: salvar una vida, la de Miguel? En redes sociales, en clínicas, en los medios, se desató una ola de odio manipulada y calculada. Expresidentes, senadores, periodistas, activistas, todo a una sola voz.
responsabilizando al presidente como si fuera jueces supremos de la moral nacional de este país. Incluso la esposa de Miguel Uribe expresó su inconformidad ante el uso político del dolor. Y es ahí donde el relato da un giro inesperado. El pueblo no reaccionó como ellos esperaban. Sí, una parte cayó en la trampa, pero un sector aún mayor, mucho más grande, fue reflexivo. Cerró filas con el presidente Petro, comprendiendo que lo que había ocurrido no era un atentado cualquiera, sino una estrategia siniestra, y esa estrategia se les fue de las manos. Creyeron que las personas le íbamos a dar la espalda al presidente Petro, y sucedió lo opuesto a lo que ellos esperaban. Cuando se dieron cuenta de que no lograron polarizar como esperaban, recurrieron al plan B: cambiar la narrativa. Vicky Dávila, una de las primeras en culpar directamente al presidente Petro, ahora dice que fueron los del Clan del Golfo. ¿En qué quedamos? ¿A quién creen que pueden seguir confundiendo esta señora? Ahora todos los congresistas de la extrema derecha anuncian que temen por su vida, y en mi opinión deberían hacerlo. No se sabe a quién elegirán esta vez sus patrones para dar el siguiente paso. Créame, yo en su lugar estaría igual de asustado, pero no por Petro. Todos ellos saben que Petro jamás planearía algo así, pero no pueden cuestionar a sus jefes. Por tanto, solo le queda esperar. Dios no necesita vilipendiarse ante la oligarquía. La verdad es paciente pero implacable. Y como lo dije antes, todo saldrá a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Ahora bien, me permito recordar otro evento no menor, lo que sucedía en el Catatumbo. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Por qué justo cuando cierto personaje decía que iba para Cúcuta, todo se llenaba de tragedia y muerte? Y ahora que este personaje ha estado ocupado defendiendo sus intereses judiciales y no ha ido más por allá, ¿por qué reina la tranquilidad? ¿Por qué ya no hay muertes? ¿Por qué no hay caos? ¿Qué estará pasando allí? La respuesta está en lo que solicitó el presidente Gustavo Petro: la conmoción interior. Aquello que tanto temieron los señores de la guerra, porque sabían que con ello el Estado retomaría el control de los territorios capturados por las mafias políticas. Y cuando vieron que el pueblo no cayó, que la estrategia no sirvió, se les cayó el telón. Entonces había que improvisar una salida, pero ya era demasiado tarde. Pero esto no termina ahí, todo tiene una razón de ser. El objetivo es declararse en sesión permanente. ¿Qué pasa si el Senado desconoce al presidente y se declara en sesión permanente, como ya lo expresaron en la actualidad por los medios? Primero hay que decir algo claro. En Colombia no existe ninguna figura constitucional que le permita al Senado desconocer al presidente legítimamente elegido por el pueblo. Eso no está contemplado como un mecanismo democrático ni en la Constitución ni en la ley. Ahora, si el Senado se declara en sesión permanente, lo cual sí puede hacerse según el reglamento interno, lo que estaría haciendo es un acto político, simbólico y legislativo para discutir una crisis, un conflicto de poderes, una situación extraordinaria. Esto es común en momentos de tensión institucional. Ahora usted me podrá preguntar, ¿existe algún artículo que respalde una posible acción del Senado? Sí. Pero no para desconocer al presidente, como dijeron ellos, sino para adelantar mecanismos constitucionales como el juicio político, proceso de responsabilidad en el artículo 174 de la Constitución, que establece que corresponde al Senado reconocer a las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, o quienes hagan sus veces por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones. Y artículo 175 dice también que el Senado podrá imponer, hasta por causas políticas, la sanción de destitución del funcionario acusado o la inhabilidad para ejercicio de funciones públicas, sin perjuicios de las demás sanciones legales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el Senado considera que el presidente ha cometido faltas gravísimas, puede juzgarlo políticamente, pero no puede simplemente desconocerlo ni destituirlo por voluntad unilateral o por presión política. Para eso primero debe haber una acusación de la Cámara de Representantes, lo que lo certifica el artículo 178 en el numeral 3.
Esto sin duda es una coalición con el único objetivo de derrocar al presidente Gustavo Petro. Todos sabemos, incluso los que han tramado esta estrategia, que el presidente no tuvo absolutamente nada que ver con este problema. Pero ellos, a pesar de todo, van a seguir cada guión de la estrategia hasta llevarlo a un juicio político con excusas absurdas y rebuscadas. Somos diligentes para entrar a juzgar y opinar sin pudor, pero analfabetas a la hora de ver la realidad en la que vivimos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Primero hay que entender que este no es un momento para el silencio, sino para la acción. Para ello podemos hacer lo siguiente. Primero, crear movimientos de defensa democráticas, hacer plantones pacíficos frente al Congreso, promover firmas ciudadanas para frenar abusos del poder legislativo hacia el presidente, apoyarnos a nosotros los líderes para que hablemos con la verdad y sin miedo, mostrar por medio de pancartas o videos la negativa del Congreso por no aprobar los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, multiplicarnos y crear grupos donde se vea la inconformidad del pueblo. Personalmente he considerado la opción de crear un grupo Nous. Nos identificamos con el logo y llenemos las salas de TikTok con estos logos, que hayan live por doquier y que se vea esto como una manifestación. Allí brindamos pedagogía, relacionamos debates éticos sin reproches. De esta forma grabamos dichos lives y los subimos a las plataformas de TikTok, YouTube, Facebook, y que el país entienda que estamos con el presidente Gustavo Petro y que él no está solo. De todas maneras, esto es solo una idea que me parece estupenda. Sería como salir a marchar, pero desde casa. Solo háganmelo saber si están de acuerdo y luego les explico con más profundidad en qué consiste la estrategia y cómo se llevaría a cabo estos live y cuál es el objetivo, aunque ya ustedes lo saben. Ahora entienden por qué el presidente dijo en innumerables oportunidades que estaban preparando un golpe de Estado. Señores, esto lamentablemente es el inicio de una guerra mediática y aquí es donde debemos ser coherentes. La guerra es entre ellos. Nosotros no tenemos por qué arriesgar nuestras vidas porque unos mafiosos se niegan en dejar el poder. El presidente Petro, como todo líder que es, seguirá gobernando sin problemas. El Congreso puede meterse sus leyes por donde mejor les quepa. Nosotros seguimos en pie para conseguir la consulta popular y la posibilidad de una reelección, que este héroe vestido de político continúe con la presidencia. Esto es cuestión de tiempo. Estoy seguro que cuando llegue a la Corte Constitucional todo volverá a la normalidad. ¿Cómo es posible que pidan garantías de seguridad cuando son ellos mismos quienes instan al odio y promueven la guerra a través de sus acciones y manifestaciones? Para nadie es un secreto que ellos sacrificaron a Miguel Uribe para conseguir dos cosas. Primero, polarizar el país y que a través de la empatía tener acogimiento por parte del pueblo. Pero como no se les dio, ahora vienen con esta modalidad de desprestigio a la constitución política. Ellos están supremamente asustados porque están perdiendo todo el poder y por eso están dispuestos a todo. Pero lo único que usted debe saber es que quienes deciden si seguimos el juego somos nosotros. Ellos solo utilizan la manipulación, sin nosotros no son nadie. Entonces la estrategia de nosotros debe ser omisión absoluta. Ellos que hagan lo que les dé la gana y nosotros nos mantenemos tranquilos en espera de la fecha de votación para la consulta popular y la asamblea constituyente que estamos agilizando. Para terminar, solo quiero pedirle algo a quienes aún creen en un país posible. Mientras la extrema derecha nos perfila como enemigos, nosotros vamos a responder con amor. Mientras ellos usan el odio, nosotros vamos a demostrar que con respeto, sabiduría y dignidad se puede transformar una nación, se puede transformar un país. Sigamos el ejemplo del presidente, seamos el corazón del pueblo y no la furia del tirano. Y al final recordemos algo eterno. La mejor arma para derrotar al enemigo es la sabiduría del corazón. Dios me los bendiga siempre y gracias por haberme escuchado durante este tiempo.